Gran alegría, soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro, y estamos viendo algo sumamente interesante y que es como una lluvia fresca que viene a inundar nuestro corazón, nuestra evangelización, nuestra vida de Dios, pero sobre todo nuestros trabajos pastorales, bueno, también nuestra vida. La exhortación apostólica Evangelii Gaudium de nuestro Santo Padre Francisco, y estamos viendo de verdad cosas que ya sabíamos, pero es como volver a recordarnos de una manera tan sencilla, pero tan llena de vitalidad, ¿sí? Lo que debemos de ser, lo que debemos de hacer, y cómo debemos nosotros volver nuevamente a estar muy abiertos al Espíritu Santo. Sí, entonces en este tiempo vamos a estar comentando un poquito meditando lo que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Y estamos ya en el capítulo 3, el apartado 3 o el capítulo 3, que se llama la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Esto es fabuloso, ¿sí? Entonces, recordando, el Santo Padre nos hace recordar, dice, la escucha del Espíritu, que nos ayuda a reconocer comunitariamente los signos de los tiempos. Del día 7 al 28 de octubre del 2012 se celebró la 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Ahí se recordó que la nueva evangelización convoca a todos y se realiza fundamentalmente en tres ámbitos. Vamos a ver cada uno, ¿sí? En primer lugar, mencionaremos el ámbito de la pastoral ordinaria, ¿sí? Animada por el fuego del Espíritu para encender los corazones de los fieles que regularmente frecuentan la comunidad y que se reúnen en el día del Señor para nutrirse de su palabra, del pan y de la vida eterna, ¿sí? Y bueno, también dice que aquí se incluye en este ámbito los fieles que conservan una fe católica intensa y sincera, expresándola de diversas maneras, aunque no participen frecuentemente del culto. Esta pastoral se orienta al crecimiento de los creyentes de manera que respondan cada vez mejor y con toda su vida al amor de Dios. Es decir, imagínense, cada punto, cada persona debe ser tratada de una manera especial. Aquí nos habla primeramente de esta pastoral que él le llama pastoral ordinaria, ¿sí? Vuelvo a retomar las palabras claves, porque tenemos de tener bien en cuenta nosotros los que nos dedicamos a evangelizar, que debe de ser tratada estas personas de una manera especial, ¿sí? Dice que estas personas son aquellas que no participan frecuentemente del culto, pero que sí van cada domingo a la Eucaristía. En segundo lugar, dice, recordemos el ámbito de las personas bautizadas. Dice que no viven en las exigencias del bautismo, no tienen una pertenencia cordial a la Iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe. La Iglesia, como madre siempre atenta, se empeña para que vivan una conversión que les devuelva la alegría de la fe y el deseo de comprometerse con el Evangelio. Finalmente, remarquemos que la evangelización está esencialmente conectada con la proclamación del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Muchos de ellos buscan a Dios secretamente, movidos por la nostalgia de su rostro, aun en países de antigua tradición cristiana. Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría. Señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Entonces, cada uno de estos puntos vamos a irlos meditando. Dice que nosotros debemos de tener esto muy claro, ¿sí? Estos tres ámbitos en donde se realiza fundamentalmente la evangelización. Vamos a ver cada uno de estos ámbitos. En primer lugar tenemos pues aquellos que son muchos, aquellos que vemos cada 8 días en la misa, ¿verdad? Cada 8 días en la misa, ¿verdad? Pero que no tiene una intensa, ¿sí? Y sincera, intensa y sincera fe. Dice así, más bien que conservan una fe católica intensa y sincera.
aunque no participan frecuentemente del culto, ¿verdad? Pero son personas que respetan, ¿verdad? Los sacerdotes, que toman en cuenta todo lo que se vive, pero no es unas personas que están dentro de la parroquia sirviendo, evangelizando. Están ahí cada 8 días, ¿verdad? Y punto, es todo. Entonces, la primera evangelización, la nueva evangelización en este ámbito sería llegar a ellos. ¿Para qué? Para que ellos de verdad fueran atraídos no solamente a un servicio, porque eso sería muy egoísta, más bien a ser parte muy activa, muy viva de esta iglesia, de esta parroquia o de estos grupos apostólicos. ¿Por qué? Porque sucede que estas personas pues siguen viviendo así toda su vida, ¿verdad? Es decir, van a misa los domingos, cuando no pueden pues no van, pasan mucho tiempo sin confesarse, luego se confiesan y luego pues ya no vuelven. Pero esta clase de personas, qué bueno que hubiera muchas, ¿verdad? Pero sucede que cuando algo, por ejemplo, cuando se casan y como no tienen una de verdad algo tan fuerte en su vida, que es una unidad con una comunidad, con la parroquia. Y pongo el ejemplo de que si se llegaran a casar y su esposa, su esposo sea el caso, pues no tiene esta fe tan intensa y sincera, pues lo que pasa es que muy fácilmente dejan esa clase de culto o de estar en una iglesia, ¿sí? Entonces, en esta clase de personas hay que encender sus corazones, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos cada día de verdad tengan más acercamiento. Dice, esta pastoral se orienta al crecimiento de los creyentes de manera que respondan cada vez mejor y con toda su vida al amor de Dios. Ese es el objetivo, ¿sí? Ya están adentro, casi ya están adentro, pudiéramos decir, pero cada día mejor. Cada día que estén más comprometidos con el Señor. Entonces, cuando esta pastoral se lleva a cabo, pues son personas que conocen algo de la palabra, algo de los documentos, conocen los 10 mandamientos. Entonces, es una manera de evangelizar. Es una manera de llevar a cabo esta pastoral ordinaria, se puede decir, ¿verdad? Me imagino que esta pastoral es un poco más sencilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no tienes que empezar desde el principio, aunque en muchas ocasiones, ¿verdad?, es más fácil que el Señor toque corazones que están muy alejados a esta clase de personas. En segundo lugar, recordemos el ámbito de las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo, ¿verdad? Estas personas, esta clase de personas, pues no tienen ninguna pertenencia acordada a la iglesia y sobre todo ya no experimentan el consuelo de la fe. Y los vemos nunca viniendo a la iglesia, son aquellos que vienen el miércoles de ceniza o no sé, el día de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Pero esta es toda su vida de bautizados. No experimentan las exigencias del bautismo. Entonces, nuestra pastoral, ¿sí?, debe de llevarles a que vivan una conversión que les devuelva la alegría de la fe y el deseo de comprometerse con el Evangelio. Entonces, como vemos, nuestra evangelización debe de cambiar, debe de ser diferente para cada una de estos ámbitos, como los llama el Santo Padre, ¿sí? Nosotros debemos de decir en cuál ámbito se encuentra, por ejemplo, mi familia, en cuál de los ámbitos, quizá se encuentren en los dos. Entonces, como yo le debo de hablar a mis primos lejanos, a mi cuñada, a mi cuñado, como yo debo de hablarle quizá a mi hermano, a lo mejor hasta a mi papá o mi mamá, pues va a ser diferente. Si yo ya soy evangelizador, va a ser diferente como yo lleve el evangelio a cada uno de ellos, ¿sí? Y bueno, pues en último lugar nos habla aquí de esta evangelización esencialmente a aquellos que no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado, ¿sí? Eso es precisamente la evangelización de aquellos que van
no sé, a otros países donde no hay cristianos, donde son, no sé, maometanos, donde son tibetanos, donde simplemente no conocen para nada a Jesucristo. Y bueno, pues muchos de ellos buscan a Dios. La mayoría de nosotros buscamos a Dios. Dice así, movidos por la nostalgia de su rostro. Eso es maravilloso, eso es bellísimo. Porque yo recuerdo que alguien nos decía que cuando Dios nos había creado, y Dios nos había creado, sobre todo que nos creó nuestro espíritu, y decía que nuestro espíritu sintió el toque de Dios, ¿sí? Sintió el toque de Dios y se quedó acostumbrado. Y entonces el espíritu va a buscar ese toque, porque se sintió tocado por Dios. Mas, sin embargo, siempre va a seguir buscando ese toque de Dios hasta que vuelva a encontrar las manos de Dios tocando su espíritu. Y eso es lo que nos hace sentir esa nostalgia por encontrarnos con Dios. Pero bueno, vamos a seguir hablando sobre esta clase de evangelización después de esta pausa. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Koinonia Radio. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Regresamos con ustedes en este programa Divino Maestro y estamos viendo juntos cómo es diferente la evangelización a cada uno de los ámbitos que el Santo Padre nos presenta. Veíamos, para aquellos que nos acaban de sintonizar, cómo dice que la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana debe de llegar a todos, pero especialmente debemos de tener bien claro que en 3 ámbitos, ¿sí? Uno es aquellos que pues son creyentes, conservan una fe católica intensa y sincera, expresándola de diversas maneras, aunque no participen frecuentemente del culto, ¿verdad? Aquellos que están el día 12 de diciembre, ¿verdad? Y están en las fiestas, y están en los bautismos, y se paran en la misa los domingos. Y el segundo ámbito, pues son aquellas personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo, que rara es la vez de verlos en la iglesia, ¿verdad? O que es muy común, ¿verdad? Cuando hay una boda, cuando hay un bautismo, ¿verdad? Es muy común de que todos se quedan viendo a ver, el padre está en la consagración y todos parados, y luego ya voltean y ven que están unas personas hincadas y se hincan, y luego voltean y ven que se paran y y están platicando en la misa, están arreglándose y están viendo los últimos detalles de las fotos. Todas estas personas que dices, nunca se para en misa esta persona, ¿verdad? Entonces, y que sabes que son bautizados. Bueno, pues a este ámbito es otra manera también de referirse. Y luego, pues al final, pues aquellos que no conocen a Cristo o siempre lo han rechazado, ¿verdad? Ese es otro ámbito de la evangelización. Y sigue diciendo el Señor del Santo Padre, todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una obligación, sino como quien comparte una alegría. Señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Acabo yo de ver un video donde se nos presentan tres clases de evangelizadores. Uno está la chica mala evangelizadora, ¿verdad? Que le dicen, oye, ¿vas a ir al jueves? ¿Vas a ir al juego? No. ¿Por qué?
porque voy a misa. Y dice, ¿vas a misa? Sí, voy a la misa, pero ya. Y no sé, no recuerdo muy bien, pero total que no. El segundo llega y le dice, oye, ¿vas a ir al juego? Claro que no, voy a ir a misa, no soy tan pecador como ustedes, yo sí voy a misa, lo primero es la misa y eso, ¿verdad? Todo así. Y la segunda le dice, ¿vas a ir al juego? Dice, no, voy a ir a misa. Oye, deberían de venir ustedes conmigo a misa y después nos vamos al juego juntos. Dice, y puedo compartirles lo que es la Eucaristía, y se los presenta muy atractivo. Y así cada uno de los momentos, por ejemplo, ¿verdad? Y la oportunidad de orar por los demás, de interceder. Presentan el primer caso de la chica tímida que no sabe evangelizar, que le da miedo todo. Entonces está con los papás de una de sus amigas y la muchacha le dice, ¿vas a ir a no sé dónde? Dice, no, de verdad estoy muy preocupada porque mi mamá tiene una cita para un examen del cáncer, para detectar cáncer. Y ella se queda, y entonces el segundo chico, que es el exagerado, le dice, ¿y ya se confesó? Debemos de buscar por qué está así. ¿Será un castigo de Dios? Y bueno, pues esa es la exageración, que tampoco debe de ser eso. Y la tercera, muy normalmente, ¿verdad? Tu mamá tiene eso. Voy a apuntar su nombre y voy a orar por ella. Yo te prometo que voy a orar por ella. Y es, muchas gracias por preocuparte por ella. Entonces nosotros debemos de tener muy claro, ¿verdad?, que nuestra manera de compartir el Evangelio debe de ser un compartir con alegría, no imponiendo una obligación como el segundo chico, ¿verdad? Pero tampoco con una frialdad tremenda como la primera, sino como la tercera, compartiendo una alegría. Ofrece un banquete deseable, ¿sí? Esas personas que dicen, te invito a misa, porque pues aquí pues nomás vamos a misa. Pues no, hay personas que no le dicen nada a la misa, ¿sí? Preséntales una persona, preséntales aquel encuentro con una persona real que es Jesucristo. Pero pues para todo eso se necesita, ¿verdad?, estar experimentando la presencia de Dios, ¿sí? Y esta frase pues debemos de tenerla muy en cuenta. La iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Sí, no podemos decir, vamos a invitar a 1000 personas y ya están adentro, ya vinieron la primera vez. No, se van a ir, ¿verdad? Pero si algo les atrae en la iglesia, en la parroquia, entonces se van a quedar y van a regresar. Y lo primero que les debe de atraer, aparte de Jesucristo, por supuesto, pero en muchas ocasiones las personas no están abiertas a experimentar la presencia de Dios, ni siquiera a ver la presencia de Dios en la iglesia. Pero sí, tú eres el rostro de Dios, tú eres el rostro de la iglesia. Entonces, si ven tu rostro, que estás contenta, que no hablas, ¿verdad?, de los padrecitos, que no hablas de la iglesia, de los que trabajan en la iglesia. Siempre el padre Jeff nos dice esto, dice, ¿cómo quieren que sus hijos vayan a la comunidad? En este caso, refiriéndose a la comunidad. Si cuando se suben al carro, lo primero que dicen, te fijaste, fulanita de tal hizo esto, fulanito de tal hizo esto, no, cómo me cae mal esto, no, yo ya no aguanto esto, y ahí el padrecito, y esto, y el padrecito regañón, y esto y lo otro. Dice, ¿y cómo quieren que sus hijos de verdad estén allí? Dice, si son los primeros, mis papás, criticarlos, ¿cómo quiero ir yo a ese lugar? No quiero, por supuesto, no quiero, ¿verdad? Entonces la iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Si yo le presento a la persona que voy a invitar algo atractivo, algo de verdad que yo vaya que yo me atraiga, y una persona que es sumamente atractiva, entonces, como es Jesucristo, entonces va a estar allí, va a ir. Pero bueno, todo eso se aprende, ¿verdad? Yo con estos 3 ámbitos, ¿verdad? Porque luego piensas que todos se les debe de evangelizar igual, a todos se les debe de evangelizar igual, y no, ¿verdad? Cada uno debe
debe de recibir una pastoral específica, como nos lo habla aquí el Santo Padre Francisco. Pasamos al número 15 del tercer capítulo. Dice, Juan Pablo II nos invitó, ahora sería San Juan Pablo II, nos invitó a reconocer que es necesario mantener viva la solicitud por el anuncio a los que están alejados de Cristo, porque esta es la tarea primordial de la Iglesia. La actividad misionera representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia. Y la causa misionera debe ser la primera. Dice, ¿qué sucedería si nos tomáramos realmente en serio estas palabras? Simplemente reconoceríamos que la salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia. Exactamente. Todo el paradigma de toda obra, dice, es el paradigma de toda obra de la Iglesia. La evangelización, el ser de la Iglesia, la misión de la Iglesia es nada más ni nada menos que la evangelización. Eso es. Y el ser de cada bautizado es la evangelización. El ser de cada bautizado es la evangelización. Así que si tú estás bautizado, estás llamado a evangelizar. ¿Sí? Si tú eres de iglesia, estás llamado a evangelizar. Todos estamos llamados a evangelizar. De alguna manera o de otra manera, todos estamos llamados a evangelizar. ¿Sí? Dice, ¿qué sucedería si nos tomamos realmente en serio estas palabras? Pues sucedería que los que están alejados estarían cercanos. Sucedería que aquellos que no conocen a Cristo lo conocerían, porque si todos nos damos a la tarea de evangelizar, todos aquellos que conocemos a Cristo, de llevarlo a los demás, esto sería muy diferente. Pero no lo hacemos, ¿verdad? Y es algo que debemos nosotros admirar en las otras denominaciones, ¿verdad? No sé cómo, pero ellos los llevan y los impulsan a tal manera a evangelizar, ¿verdad? Entonces, eso es algo que debemos de admirar en ellos, de honrar en ellos, ¿sí? Porque si nosotros, los cristianos católicos, tuviéramos de verdad, ese celo por salir a las casas, otra cosa sería, ¿sí? Pero todavía estamos a tiempo, tenemos que hacerlo. Más adelante vamos a ir viendo cómo es un llamado súper especial del Santo Padre, un llamado, una orden, pues sobre todo una misión que nos da, ¿sí? De dejar nuestras comodidades e ir a las periferias, de salir de donde nosotros estamos e irnos a la periferia. En otras palabras, dirían los que conocen, ¿verdad? Salir de nuestras zonas de confort y hacer nuestra zona de confort, ¿verdad? Extender nuestra zona de confort más allá, ¿verdad? Porque pues sí, nuestra zona de confort es este pedacito que yo conozco, donde me siento bien, donde me siento segura, seguro, pero la verdad es que si yo voy más allá, mi zona de confort se va a extender y mi zona de confort va a ir creciendo conforme yo vaya caminando, ¿verdad? Conforme yo vaya saliendo de mi zona de confort, se va a ir extendiendo más y se va haciendo más grande mi zona de confort. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Cada mañana, un programa para despertar de buenas. Conduce el Padre Papías Cruz. Sábado y domingo de 6 a 7 de la mañana. Por Koinonia Radio. Y en www.tjcatólico.com. Cada mañana, Dios estará ahí para sorprendernos y sostenernos. Platicando con Betty. Si necesitas platicar con alguien, este programa es para ti, compartiendo temas de actualidad, confrontándolos con el Evangelio. Platicando con Betty, domingos de 3 a 4 de la tarde por Koinonia Radio 800 AM. Sintonízanos y platiquemos juntos. Las parábolas de Jesús
Las parábolas es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de la vida, cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. En Coinonía Media, domingos 4 de la tarde, cjcatólico.com. Las parábolas de Jesús. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el Negro de la Cruz, de John Carlos Band, y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes, invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT por Coinonía Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones, apoyemos la música católica. Dios le bendiga. Este mundo ideal, tú lo puedes transformar. Toma el reto y ya verás. No se detendrá y no te dejará. Solo tienes que luchar y su fuerza te dará. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo en el capítulo 3, ¿verdad? Y el número 15, cómo nosotros debemos de tener bien claro que qué sucedería, ¿sí?, si nosotros lleváramos a cabo lo primordial, ¿sí?, de la iglesia, la tarea primordial de la iglesia, que es la evangelización. Pues tendríamos definitivamente otras parroquias, otras iglesias, otras capillas llenas, ¿verdad? Si todos nos diéramos a la tarea de lo que verdaderamente es nuestra vida, evangelizar, todo sería muy diferente, ¿sí? Entonces, vemos que hoy en día, dice, es el mayor desafío, ¿sí?, para la iglesia. Es el mayor desafío. Es de verdad, la causa misionera debe de ser la primera, ¿sí? Es decir, nosotros debemos de tener bien en cuenta esto, ¿sí? Dice, en esta línea los obispos latinoamericanos afirmaron que ya no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos, ¿sí? Que hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera, ¿sí? Dice, y que hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Es decir, ya no podemos nosotros solamente conservar lo que tenemos, ¿verdad? Ya no podemos solamente conservar, ¿verdad?, lo que ya tenemos. Tenemos unas 7 viejitas ahí en misa, ¿verdad? Tenemos ciertos jóvenes, un grupo de jóvenes que no pasa de 20 o algo así. Pues no, ya no podemos seguir nada más conservando eso. Tenemos que hacer que crezca de verdad todo esto, ¿sí? Así que el Santo Padre nos dice que hay que hacerlo esto y hacerlo fuertemente. No podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos, ¿sí? Sí, dice, no podemos nosotros quedarnos de una manera pasiva en nuestros templos. O sea, la tarea sigue siendo fuente de las mayores alegrías para la iglesia, porque dice, habrá más gozo en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Lucas 15:7. Sí, y sí es cierto. Yo siempre les he dicho que una de las mayores alegrías que tiene un ser humano, nosotros por ejemplo, como discípulas o como religiosas o un evangelizador, a mí me encanta, me fascina, yo creo, el ir viendo cómo una persona va aceptando a Jesucristo en su vida y va cambiando toda su vida, cambia su manera de ver, cambia su manera de expresarse, su manera de vestirse, su manera de hablar, su manera de todo, cambia. Y la transformación que se va llevando, a ti te alegra, a mí me alegra, me llena de gozo. Ahora me imagino en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo aquí tengo de una manera velada lo que es el valor de un alma, y eso que para mí son sumamente valiosas. Yo creo que no hay nada
más valioso en el mundo, en el universo entero, que un alma. No hay nada más valioso que la salvación de un alma. Nada, absolutamente nada. Más valioso que las almas se salven. Y yo, en mis limitaciones, veo eso. Pero ¿qué será en el cielo? ¿Sí? Que es la plenitud de la sabiduría. Allá vamos a ver que lo más precioso que había en el universo entero era las almas, ¿verdad? Y que por eso nos dice aquí en Lucas 15 que habrá más gozo en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse, ¿sí? Entonces dice que nada más aquí dice que nosotros debemos de tener bien en cuenta que esa es la tarea primordial de la iglesia y hacernos esta pregunta: ¿qué sucedería si tomáramos realmente estas palabras? ¿Sí? ¿Qué sucedería si reconociéramos que esta misión es el paradigma de toda la obra de la iglesia? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo estarían nuestros templos? Pues definitivamente muy diferentes. Y pasamos de esa manera al número 16, que se llama propuesta y límites de esta exhortación. Dice: acepté con gusto el pedido de los padres sinodales de redactar esta exhortación. Al hacerlo recojo la riqueza de los trabajos del sínodo. También he consultado a diversas personas y procuro además expresar las preocupaciones que me mueven en este momento concreto de la obra evangelizadora de la Iglesia. Son innumerables los temas relacionados con la evangelización en el mundo actual que podrían desarrollarse aquí, pero he renunciado a tratar detenidamente estas múltiples cuestiones que deben de ser objeto de estudio y cuidadosa profundización. Tampoco creo que deba enterarse del magisterio papal tampoco creo que deba esperarse del magisterio papal una palabra definitiva o completa sobre todas las cuestiones que afectan a la Iglesia y el mundo. No es conveniente que el Papa reemplace a los episcopados locales en el discernimiento de todas las problemáticas que se plantean en sus territorios. En este sentido, percibo la necesidad de avanzar en una saludable descentralización. Aquí he optado por proponer algunas líneas que puedan alentar y orientar en toda la Iglesia una nueva evangelización, una nueva etapa de evangelización, llena de fervor y dinamismo. Dentro de este marco y en base a la doctrina de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, decidí, entre otros temas, detenerme largamente en las siguientes cuestiones: la reforma de la Iglesia en salida misionera, las tentaciones de los agentes pastorales, la Iglesia entendida como la totalidad del pueblo de Dios que evangeliza, la homilía y su preparación, la inclusión social de los pobres, la paz y el diálogo social, las motivaciones espirituales para la tarea misionera. Cada uno es de esos subtítulos que vamos a ir viendo y que cada uno de ellos es bellísimo, ¿sí? Entonces comenzamos con cada uno de ellos, vamos a irlos viendo aquí. Dice la reforma de la Iglesia en salida misionera. Bueno, cada uno de estos, ¿sí? Vamos a irlos viendo. Me extendí en estos temas con un desarrollo que quizá podrá pareceros excesivo, pero no lo hice con la intención de ofrecer un tratado, sino solo para mostrar la importante incidencia práctica de estos asuntos en la tarea actual de la Iglesia. Todos ellos ayudan a perfilar un determinado estilo evangelizador que invito a asumir en cualquier actividad que se realice, y así de esta manera podamos acoger en medio de nuestro compromiso diario la exhortación de la palabra de Dios. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos, ¿sí? Bueno, hasta aquí vemos cada una de estas cosas, ¿sí? Nosotros vamos a ir viendo también algunos de esos subtemas que ya hemos nombrado. Dice el capítulo primero de estos subtemas que nosotros hemos nombrado, que es la reforma de la Iglesia en salida misionera. Vamos a tomarla como el capítulo primero, la transformación misionera de la Iglesia, ¿sí? Bueno, pues como vemos, el Santo Padre, ¿no? Y sobre todo de su experiencia vemos cómo él nos de verdad nos va diciendo todo lo que para él es el
la evangelización, ¿sí? Entonces vemos cómo él lo va transmitiendo conforme fue su experiencia de cada una de estas cosas que vimos, ¿sí? Entonces hemos terminado el número 3, capítulo 3 del índice, y vamos a entrar al capítulo 1, que es la transformación misionera de la iglesia. Entonces hemos terminado lo que es el capítulo 3 del índice, solamente el índice, y ya tenemos una idea muy clara de lo que se va a tratar la exhortación, pero sobre todo ya nos ha dado una gran motivación para evangelizar. Ahora vamos a entrar en el capítulo 1, ahora sí ya dejamos el índice y vamos a entrar al capítulo 1, que es la transformación misionera de la iglesia. Y vamos a empezar con una iglesia en salida, ¿sí? Una iglesia en salida. Y cada una de estas cosas, pues nosotros vamos a ir meditándola junto con ustedes, ¿sí? Dice así. Antes de esto, el número 19 dice: la evangelización obedece al mandato misionero de Jesús. Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Mateo 28, 19 al 20. En estos versículos se presenta el momento en el cual el resucitado envía a los suyos a predicar el Evangelio en todo tiempo y por todas partes, de manera que la fe en él se difunda en cada rincón de la tierra. Siempre me gusta a mí decirles a los hermanos y decírmelo a mí mismo, ¿verdad? A mí misma, ¿verdad? Que cuando el Señor nos dejó este mandato, porque es un mandato, ¿sí? No dice si ustedes gustan, si ustedes pueden, es un mandato. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Id, vayan. Es decir, no es una sugerencia, es una orden, ¿sí? Es un mandato, ¿sí? Es vayan. Pero no dice vayan ustedes los que están desocupados, vayan ustedes los que no están casados, vayan ustedes los sacerdotes, vayan ustedes las religiosas, vayan aquellos que no están enfermos, vayan aquellos que no tienen hijos pequeños, vayan aquellos que no son ancianos, vayan aquellos cuando no llueve, vayan aquellos cuando no haya tanto calor, vayan cuando todo vaya bien. No, esta orden es vayan hoy, vayan mañana, vayamos siempre, ¿verdad? Entonces vamos a ver en este capítulo 1, ¿verdad? Cada uno de estos puntos. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Cada mañana, un programa para despertar de buenas. Conduce el Padre Papías Cruz. Cuarto segmento de su programa Divino Maestro, y estamos viendo ahora si ya hemos dejado lo que es la introducción de esta exhortación apostólica, la introducción que nos habló de, pues muy hermoso, ¿verdad? Yo creo que simplemente en la introducción pues ya vimos cosas bien bonitas, por ejemplo, la alegría que se renueva, ¿verdad? La dulce y confortadora alegría de evangelizar, una eterna novedad, la nueva evangelización para la transmisión de la fe, y luego ya nos habló de las propuestas y límites de esta exhortación, ¿verdad? Ahora sí ya vamos a entrar, como quien dice, en materia. En el capítulo 1, y vamos a ver la transformación misionera de la iglesia. Y tenemos del capítulo, pues bueno, sí, el número 1, una iglesia en salida, que va del punto 20 al 24. Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar, ¿sí? Bueno, pues vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Dice aquí en el número 20, una iglesia en salida. Y esto es sumamente importante que nosotros vayamos viéndolo, porque estas son palabras que nos lo repite muchísimo. Tenemos que salir. En la palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de salida que Dios quiere provocar en los creyentes. Abraham aceptó el llamado de salir hacia una tierra nueva. Aceptó el llamado de salir. Esto lo vemos en Génesis 12, del 1 al 3. Moisés escuchó el llamado de Dios. Ve, yo te envío, en Éxodo 3:10. E hizo salir el pueblo hacia la tierra de la promesa, ¿sí?
A Jeremías le dijo, a donde quiera que vaya, que yo te envíe, irás. Jeremías 1:7. Hoy en este id, en este vayan, ¿sí? En este vayan de Jesús están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la iglesia, y todos somos llamados a esta nueva salida misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio, ¿sí? Entonces nos habla como el Señor siempre ha dicho, salgan, siempre vayan, siempre mandándolos. En ninguna parte de la palabra dice, oh, quédate allí, en tu, donde estás, quédate allí tranquilito, tranquilita, ¿verdad? Entre menos hagas algo, ¿verdad? Pues no, está mucho mejor, como aquellos que siempre dicen, el padre que confiesa y que le dice, pues no, yo no hago nada. Yo de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa, yo no hago nada, no le hago mal a nadie, no hago nada. Y ¿qué le dice el padre? Pues precisamente ahí está el pecado. No haces nada, ¿verdad? Y ese es un pecado de omisión, ¿sí? Y aquí nos lo dice claramente el Santo Padre, como comenzando, ¿verdad? Comenzando desde Moisés, que le dijo, ven, deja tu tierra y ven, ¿sí? Y luego a Moisés, que ya estaba acomodado. Primero, bueno, lo sacó de Egipto, bueno, porque mató al egipcio, pero luego después pues se casó y ya estaba acomodado ahí con Jethro. Ya estaba tranquilo, más que el Señor le dice, no, regrésate a Egipto y saca a mi pueblo. Es decir, y cada uno de los profetas fue llamado a dar todo. Hablando de Jeremías, ay, qué hombre tan sufrido, ese hombre, qué barbaridad, cómo sufrió, cómo lo hicieron sufrir una y otra vez, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Señor siempre nos llama a ¿qué? Pues a dejarlo todo, ¿sí? A dejar todas nuestras comunidades y a ir, ¿sí? A donde Él nos envía, y siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Entonces dice, vayan, estas palabras de Jesús pues nos hablan a nuevos desafíos, ¿verdad? Nuevos desafíos, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que salir. Dice así el Santo Padre, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Salir de la propia comodidad, ¿verdad? Ya veíamos cómo pues nuestra manera de vivir pues es eso, ¿verdad? Nuestra zona de confort es esa, y pues ahí estamos, en nuestra zona de confort. Pero lo más maravilloso es que cuando nosotros salimos y empezamos a salir, pues esa zona de confort se extiende, más que ponernos en peligro y decir, ay, me salí de mi zona de confort. No, entre más conozcas tú más personas, más lugares, ¿verdad? Más ambientes, pues tu zona de confort va a crecer. Entonces ya la zona de confort que se reducía a tu ámbito familiar y laboral y nada más, entonces ya ahora se va a crecer. Ahora tienes una comodidad, una comunidad, tienes más amigos, tienes, no sé, muchas otras cosas, y hay que llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces vemos que eso es precisamente lo que nos dice el Santo Padre. Entonces el número 21 dice, la alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad y de los discípulos es una alegría misionera. La experimentan los 72 discípulos que regresan de la misión llenos de gozo, ¿verdad? Así lo vemos, lo acabamos de leer en Lucas 10:17. La vive Jesús, que se estremece de gozo en el Espíritu Santo y alaba al Padre, porque su revelación alcanza a los pobres y pequeñitos, ¿sí? Él alaba al Padre, dice, yo te alabo, Padre, porque has escondido esto a los sabios inteligentes y se los has revelado a los pequeños y los pobres. La sienten llenos de admiración los primeros que se convierten al escuchar predicar a los apóstoles. En Hechos 2:6, cuando cada uno escucha la palabra, lo que están diciendo en su propia lengua. En Pentecostés,
Esa alegría es un signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando fruto. Ya hemos visto mucho sobre esta palabra, alegría, ¿sí? La alegría que da la presencia de Dios. Pero siempre tiene la dinámica del éxodo y del don, de salir de sí, de caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá. El Señor dice, vayamos a otra parte a predicar en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Marcos 1:38. Cuando está sembrada la semilla en un lugar, ya no se detiene para explicar mejor o para hacer más signos allí, sino que el Espíritu lo mueve a salir hacia otros pueblos. Así es nuestra vida, ¿verdad? Cada sacerdote, si ustedes ven, está ciertamente un tiempo, dependiendo de su misión en esa parroquia. A veces están un poco más o mucho más, dependiendo de esa misión. Nosotras, por ejemplo, discípulas de Jesús, hay ciertos tiempos que nos cambian, pero hay una manera práctica de que aquella hermana que inicia una fundación, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Argentina, la madre Soledad y la madre Elia iniciaron, la madre Soledad y Patti, y después se fue Elia, iniciaron esa fundación en Argentina. Entonces a ellas se les dejó más tiempo en Argentina. No se les cambió como usualmente se cambian a las hermanas, no se les cambió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguien tenía que estar estable allí para continuar la obra cuando hubiera el cambio de las hermanas que fueran y vinieran, ¿verdad? Igual aquí en Tijuana, no sé hasta cuándo, pero así ha sido. Igual también es en Ciudad Victoria, ¿verdad? Hay hermanas que pues ya tienen mucho tiempo trabajando allí porque pues la obra es fuerte allí en Ciudad Victoria, y van muchas hermanas, vienen, pero hay hermanas específicas que no se han cambiado hace mucho tiempo, y bueno, pues eso ayuda mucho a la estabilidad de la obra, ayuda mucho a la estabilidad de la fundación, ¿sí? Por eso, ¿verdad? Vemos que en muchas ocasiones no sucede así, pero si nos cambian, y nosotros vamos a estar dispuestas siempre a que nos cambien, de todas maneras llega el momento que nos van a cambiar, ¿verdad? Igual los sacerdotes, si es por alguna causa que los dejan más tiempo porque están haciendo una gran obra, porque han comenzado, no sé, cada obispo tendrá sus razones para cambiarlo o no cambiarlo, pero llega el momento que hay cambios, ¿verdad? Pero lo usual es que se cambien. Entonces vemos como San Pablo pues iba de pueblo en pueblo también. San Pablo nunca se quedó siempre en una de sus comunidades, ¿verdad? Porque si no tuviéramos la carta a los Efesios, la carta a los Romanos, a los Tesalonicenses, a los Colosenses, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hubiera quedado solamente en Corinto, quizás se hubiera quedado en una sola comunidad, entonces no tuviéramos todas esas de verdad pues cosas maravillosas como estamos nosotros leyendo, ¿verdad? Gracias a que San Pablo, en cuanto él se daba cuenta que ya estaban muy bien los hermanos, ¿sí? Entonces ya él tomaba la decisión de irse hacia otra comunidad, ¿sí? Pues miren que es una delicia estar leyendo esta carta, esta exhortación apostólica, ¿verdad? Pues es una delicia estarla aprendiendo juntos. Y bueno, pues de verdad que vamos a continuar poco a poco a meditarla, estando juntos, y estamos de verdad pues fascinados con la manera de expresarse del Santo Padre, con la manera que Él tiene de transmitirnos esa alegría por el Evangelio, de transmitirnos de verdad esa alegría por llevar más y más la palabra del Señor. Y es algo que nosotros debemos dejar que inunde nuestro corazón. Esa emoción, ¿sí? Ese deseo de que todos conozcan a Jesús, ese deseo de que todos un día estemos en el cielo. Pues hemos llegado al final de su programa. Les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la iglesia,
tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.